En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche por su canal 66. Hecho en Baja, sigamos adelante. ¿Qué tal, amigos? Auditorio, esto es Hecho en Baja, y es la mesa de la García Guerrero. Sin embargo, algo sucedió con nuestro amigo y conductor titular de este programa, quien ofrece disculpas por no estar aquí, pero bueno, vamos a iniciar en un instante. Esto es Hecho en Baja, transmitido desde Mexicali, Baja California. Muy bien, amigos televidentes, como les decía hace un instante, esta es la mesa La García Guerrero y nuestro conductor titular, algo le ocurrió, ofrece disculpas por no encontrarse con nosotros en esta ocasión. Sin embargo, nos acompaña nuestro buen amigo Sergio Tagliapietra, a quien le damos la bienvenida. También estará en este programa en la coconducción Jorge Vázquez. Jorge. ¿Qué tal, Enrique? Sergio. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Pues normalmente nuestro amigo Enrique hace una entrada hablando de las cifras del COVID. En esta ocasión no hablaremos exactamente de las cifras, pero sí, muy importante, el regreso a las aulas, en las que evidentemente hay temores, hay confusión, hay dudas. Se está haciendo de manera voluntaria. Se reporta a nivel nacional una gran afluencia por parte de los maestros. Más del 80% de los maestros han atendido el llamado. Por la parte de los padres de familia hay estas inquietudes respecto de si enviar o no enviar. Las cifras irán subiendo, pero sobre todo lo que necesitamos hacer, y usted que nos está viendo, que nos está escuchando, tomar todas las precauciones con los pequeñitos para asegurar que tanto en la ida como en la estancia en la escuela y en el regreso haya la mayor de las protecciones. Necesitamos cuidarlos. Entendamos que en nuestro país aún no están liberadas las vacunas para los niños. Y bueno, los maestros, como bien lo sabemos, reciben o recibieron esta vacuna de una sola dosis, que se hablan cosas buenas, que se hablan cosas no tan buenas, pero al final de cuentas lo importante será asegurar que nuestros pequeñitos
reciban la mejor de las educaciones. Ahora ya en este nuevo ambiente híbrido, en algunas partes será unos días van unos, otros días van otros, pero en fin, después de haber dicho esto, me gustaría, Sergio, que en este programa que hablaremos de esa visión que tú tienes respecto de lo que es el mundo empresarial, particularmente en nuestro estado, pero pues tú tienes una visión muy global de lo que le ocurre a los negocios. Me gustaría preguntarte, ¿qué opinas, qué impacto está teniendo en este momento esta tercera ola en el mundo de los negocios? Marco y Jorge, me da mucho gusto saludarlos. También envío un caluroso y fuerte abrazo a nuestro buen amigo Arnoldo Cavada y, por supuesto, al conductor estelar, Enrique García Guerrero. Mira, Marco, yo creo que hoy por hoy, si se pudiese decir un tema alrededor de esta pandemia, es que no ha sido exclusiva de un país y de un sector. Yo creo que todo el mundo se ha visto sumamente afectado en todos los sentidos. Y pues más adelante podemos tocar el tema de lo que es la afectación de la cadena de suministro. Pero, en fin, afortunadamente creo que hay un avance en algunos países en el tema de la vacunación. Menciono esto, Marco, porque si no nos vacunamos, nunca vamos a salir de este tema. Y yo sé de personas que todavía se rehúsan a aplicarse la vacuna. Y bueno, es un círculo vicioso el que se está generando. Ya estamos hablando de la tercera o inclusive de la cuarta ola de esta enfermedad que ha sido pues muy nociva en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, yo dejaría ahí mi comentario porque no soy ningún experto en el tema de COVID, ¿no? Muy bien, pues abramos pues ya esta mesa de comentarios, de preguntas. Vamos a estar intercambiando algunos puntos de vista y preguntas, Jorge y tu servidor. Y bueno, una de las cosas que tú has vivido muy de cerca es el Tratado de Libre Comercio y incluso en tu carácter de servidor público estuviste muy activo por allí en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. La inversión extranjera que está llegando, ¿cómo la ves y qué perspectiva tienes de lo que va a suceder en este cierre de año? Y por supuesto, tenemos un cambio de estafeta en el gobierno del Estado. ¿Qué avisoras para el 2022? Voy a tratar de salir del Estado y ponerme en un entorno más grande, más amplio. La desaparición de ProMéxico, que fue el entorno promotor a nivel mundial de la atracción de la inversión, llevó consigo un retroceso en el sentido de puntualizar que México es una opción. Afortunadamente, ahorita ya la Secretaría de Relaciones Exteriores, como ustedes ya sabrán, con instrucciones del presidente Andrés Manuel López, se le asignó la responsabilidad a la Secretaría de Relaciones Exteriores la función de la atracción de la inversión. ProMéxico era un ente extraordinariamente capaz, con una presencia muy importante y con expertos en la atracción de la inversión. La Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno, su función era básicamente atender otro tipo de problemas. Pero bueno, yo creo que hemos habido grupos empresariales que nos hemos dado la tarea de acercarnos con la Secretaría de Relaciones Exteriores e inclusive visitar algunos consulados y embajadas para darles el tema de la atracción de la inversión. Y bueno, en ese proceso, afortunadamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores acaba de nombrar a un director general de Impulso Económico Global, que es el licenciado Iker Jiménez.
Y es muy interesante la perspectiva que trae ahorita el gobierno federal, muy puntual en 6 sectores que podemos platicar y ampliar sobre este tema, ¿no? Pero esa es la visión ahorita. Ahora, si me lo permites, bajar hacia el Estado definitivamente tiene que puntualizar mucho. Nos localizamos en la posición número 13 en competitividad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 12 escalones por trabajar para poder volver a ser lo que era el Estado desde el punto de vista competitivo. Si somos competitivos, seremos atractivos. Y hoy por hoy creo que tenemos una gran oportunidad en ese sentido. Eso considero yo que va a ser un reto muy interesante para la nueva administración que entra, dar ese enfoque en temas muy esenciales. Y yo no soy, los números que da aquí, los da el INCO, se pueden verificar y vienen las oportunidades donde se puede trabajar ampliamente para lograr esa competitividad, Marco. Muchas gracias, Sergio, muy amable. Jorge, desde tu perspectiva, ¿qué podríamos preguntarle a Sergio? Pues, sin duda, Sergio, digo, es muy bueno que estés aquí con nosotros por todo el conocimiento que tienes en todos los sectores. Y algo que hemos estado pues trabajando o viendo o integrando es cómo los diferentes ciudades, estados se están pertrechando pues para salir adelante y tener soluciones locales a competir de manera global con este esquema. Sí, ¿cómo ves tú que está reaccionando la combinación de iniciativa privada a nivel industria, a nivel comercio, a nivel Estado, Tijuana, Mexicali, Ensenada, todo, en función de esto, de responder y de agruparnos pues, para ser competitivos, primero como Estado y luego como ciudad? ¿Tú qué percepción tienes al respecto? Mi comentario, Jorge, sería que primero déjame ubicarme en cuestión federal. Yo creo que no podemos cortar a México bajo el mismo patrón. Yo creo que debe de ser en una forma regional y los podemos complementar estados que tengamos más o menos las mismas vocaciones. De esa manera creo que vamos a ser muy efectivos y muy fuertes en la atracción y retención de la inversión. Yo conozco ya de una iniciativa de un grupo alrededor de Jalisco, Nuevo León y otros estados que se han unido para desarrollar la estrategia de atracción de inversión. Y vuelvo a retomar, a raíz de la desaparición de ProMéxico, se apuntalaron estos estados haciendo una estrategia de atracción de inversión. Sin embargo, creo que ahorita está retomando el gobierno federal, muy interesante ya el tema de la atracción en ese sentido. Ahora, nos bajamos a lo que es el Estado, porque pues, el Estado tiene sus vocaciones, sus ciudades tienen sus vocaciones. Yo creo que por ahí debe ser la estrategia en ese sentido. Tenemos órganos promotores, la Comisión de Desarrollo Industrial, tenemos a DATAC, tenemos a lo de Tecate, o sea, ellos son expertos que en un momento dado, haciendo una buena alianza con el gobierno del Estado, el gobierno federal, vamos a lograr otra vez posicionar al Estado en ese sentido. Bien, gracias. Y en ese posicionamiento, Sergio, entendiendo que hay ya un TEMEC que está de lleno, tan de lleno que ya incluso hubo la primera controversia laboral, pero si nos vamos a la parte positiva, ¿de qué manera el TEMEC podría impactar favorablemente a la pyme que se puede convertir o a la que ya es proveedora del sector de exportación en Baja California? ¿De qué manera se puede beneficiar y qué tipo de recomendación desde tu perspectiva amplia pero empresarial pudieras darles a estos dueños de pymes de cómo aprovechar, cómo sacar, cómo unirse al tema del TEMEC? Yo creo que como empresas chicas, medianas o grandes y quienes están al frente
siempre, si son empresarios, van a tener la idea de cómo salir adelante ante cualquier circunstancia que se llegue a presentar. El TEMEC es un elemento que establece lineamientos para poder llevar a cabo un comercio libre, se supone, entre los tres países. Sin embargo, yo creo que es más de cultura, de estrategia, el que nosotros como empresas pequeñas y medianas hagamos nuestra tarea. Es difícil ahorita puntualizar algunos temas, Marco, porque yo siento que para poderse unir a lo que tú mencionabas, a la cadena de suministro de la empresa exportadora o la empresa extranjera, si se le puede llamar así, tiene que pasar la empresa pequeña y mediana por un proceso de certificación. Se tienen que certificar. Y esos modelos de certificación llevan su tiempo y sobre todo nos tenemos que tecnificar. O sea, nuestras empresas pequeñas y medianas, para poder competir en el mundo global, tenemos que tener tecnología de punta. Y para tener tecnología de punta, pues requerimos de un marco regulatorio que facilite el proceso. Hoy por hoy, la carga impositiva hacia las empresas es igual para todos y creo que eso pudiese ser una gran oportunidad, ya no tanto por el TEMEC, sino aquí es posicionarnos como empresa y después vamos a poder brincar a otros mercados. Pero obviamente tenemos que trabajar en el tema de regulación. Hay que desregular, hay que estimular, hay que tener una mentalidad de apoyar al pequeño y mediano negocio para que se pueda unir a la cadena de suministro a nivel global. Muy bien, gracias Sergio. Jorge, tenías por ahí también una pregunta, ¿verdad? Sí, yo veo complementando un poco la idea de Sergio ahorita en cómo complementarnos y cómo calificarnos o certificarnos para poder cumplir con esa competitividad o requerimiento global. En ese sentido, sí creo que como Estado, Sergio, y ahí es donde es más un comentario que una pregunta, creo que como Estado, el rol de las universidades y la vinculación que tiene la universidad con el sector empresarial, a diferencia de otros estados en donde me ha tocado participar, veo que en Baja California, pues hay mucho más, o cuando menos en nuestra ciudad, ¿verdad? Pero creo que es en el estado, hay mucha afinidad en ese sentido. Desde el punto de vista académico, universitario, ¿qué debemos de ajustar en función del profesionista que ahora enfrenta? O sea, ¿qué ves si nos falta más preparación, si debemos de enfocarnos más a lo aeroespacial, a cuidar el entorno global, desde el punto de vista de cómo debemos de estar vinculados con la universidad o con las universidades que proveen los profesionistas, si hay que hacer ajustes ahí o vamos adelantados en ese sentido? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la educación es y será primordial en todos los sentidos para poder progresar y para poder ser competitivos en la atracción y retención de algunas empresas. ¿A qué me refiero? Si tuviéramos aquí una figura, una carita feliz, por decirlo así, que se llama cadena de valor. La cadena de valor está implícita en todo lo que hagamos, todo. El teléfono, las carpetas, el agua, todo. Hay alguien que entró en diseño, alguien que entró en ingeniería, alguien que está en manufactura, alguien que hace el ensamble, alguien que hace la mercadotecnia y alguien la distribución y desarrollo. Ahora, mientras más arriba en la cadena de valor nos encontremos, mayor educación se requiere. Pero por ende, se tiene un ingreso per cápita mayor. Entonces, hagan de cuenta que es un triángulo. Si basamos nuestras operaciones única y exclusivamente en mano de obra barata, vamos a tener ese triángulo y la mayor parte del ingreso per cápita fuerte se va a concentrar en la cúspide del triángulo. Sin embargo, si tenemos otro tipo de tecnología, lo que vamos a tener es una dispersión del ingreso per cápita mucho mejor en otros aspectos.
Y bueno, eso se lleva con la educación, Jorge, a eso me refiero. Por eso lo estoy amarrando, cadena de valor con la educación y el ingreso per cápita. Interesante. Salto a hacer un comentario pregunta porque también ya hace muchos años, Sergio, vivimos este proceso de generar una mayor vinculación, como bien lo decía Jorge, entre el sector académico y el empresarial aquí en Mexicali y en general en el estado. Pero me gustaría concentrarme en Mexicali. Con lo que estás viendo en las empresas con las que tienes oportunidad, pues tú de arropar en la industria en la que estás, ¿qué tipo de fortalecimiento en términos de educación, de preparación, tendríamos que estar haciendo para poder abonarle a los retos que se vienen precisamente para poder ser más competitivos? ¿Qué le está faltando a nuestros egresados para que al llegar a las empresas puedan ganar esos niveles de competitividad que se necesitan? Bueno, no soy una persona para poder calificar a un egresado si es bueno o malo. Yo creo que en general la educación, Marco, es buena. Yo creo, ¿verdad?, que debemos, y quizás aquí se me pueda tomar a mal, pero necesitamos más carreras técnicas, más egresados en las carreras técnicas ingenieriles. Y obviamente ya es muy trillado esto que voy a decir, con el idioma inglés, porque hoy por hoy todavía nos estamos enfrentando a que hay una gran necesidad de contratación de gente, de ingenieros, por decir algo así, pero no tienen el habla o el idioma inglés. Entonces, si van a entrar a una industria de exportación como es en la que yo pertenezco, necesariamente el idioma inglés es necesario. Hay muy buena comunicación con el comité de vinculación, con Abel Graciano, y yo creo que están haciendo las cosas bastante bien y están muy empatados los programas a lo que toda la industria está requiriendo. Entonces, ya no va a ser tema del comité de vinculación ni de la currícula. Aquí es el tema de la ciudadanía que se interese por las carreras ingenierías. Interesante. Oye, Sergio, fíjate, ahorita ya vemos cómo la vinculación entre las universidades y las industrias. Vemos cómo los comités o los consejos de desarrollo de las diferentes ciudades se unen para hacer frentes comunes y analizarlo. Ahora, quisiera yo preguntarte la importancia o no de los pymes, retomando el tema de los pymes, de nuestra capacidad de saber aliarnos o de saber asociarnos para poder en grupo pues hacer frente, ¿no? Cosa que pasa en muchos países. O sea, en muchos países, pues digo, Japón, pues sustentan a los grandes corporativos la cantidad de pymes que están aliados entre sí. Creo que nuestra idiosincrasia a veces no nos permite ese tipo de actitudes. Sin embargo, lo veo mucho en las generaciones jóvenes que están empezando a emprender negocios, como hay una afinidad mayor. Si no nos unimos, no salimos adelante porque somos pequeños. ¿Cómo ves eso? ¿Es real? ¿Es una percepción equivocada en el sentido de que no necesitamos ese tipo de agrupamientos? ¿Qué opinas? No, Jorge, yo creo que comparto 100% con tu comentario, con tu opinión. No somos buenos individualmente para todo. O sea, definitivamente nos tenemos que complementar y nos tenemos que asociar. Y lo he dicho en otras ocasiones, hay que asociarse, pero no porque somos amigos, sino ¿qué tienes tú que yo no tengo? ¿Qué tengo yo que tú no tienes? Ese es complemento y creo que desde ese punto de vista el asociarse es de lo más extraordinario, disminuyes mucho tu riesgo, aprendes otra serie de áreas y puedes crecer de una forma bastante fuerte y agresiva y sostenida. Entonces, sí, Jorge, es un tema de asociarse por conveniencia, no por amiguismo. Y eso yo creo que, como bien lo dices, hoy por hoy la juventud creo que lo está aplicando y viendo como una gran necesidad
el tema de ver qué podemos hacer, no el qué puedo hacer, ¿verdad? Pero sí, coincido 100% con tu observación y comentario. Sí, gracias. Regreso un poco con el tema que decías, efectivamente, la parte de estos jóvenes, porque vuelves a hablar de los jóvenes, la parte de los jóvenes, independientemente de esa calidad de preparación que tienen, lo que pareciera que nos está haciendo falta son ciertas especialidades en el Estado. Pero también una realidad que nos reportan los estudios de escasez de personal. El 54% de las posiciones que se buscan a nivel mundial no hay candidatos que hagan match. Y luego está esta nueva realidad. A mí no me gusta decir nueva normalidad porque todavía no hemos entrado a una normalidad. Esta nueva realidad en la que, independientemente de la pandemia, ya se había empezado a dar, el joven con la preparación que tiene puede empezar a hacer negocios desde su casa y los días que quiera, y puede ganar dinero y puede establecerse el criterio de decir quiero tanto y yo sé que con X cantidad de horas al día o a la semana lo voy a sacar, y puedo entonces emplearme en proyectos en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es el reto ahora entonces para las empresas para poder atraer a este talento que efectivamente, por un lado, saben hacer las cosas, tienen el dominio de la tecnología, pero de pronto dicen, ¿para qué me voy a ir a encerrar a una empresa si puedo desde cualquier parte, en un café, en la playa, en mi casa, emplearme y hacer algo que me gusta y ganar lo que yo mismo determine ganar? Híjole, Marco, tocas un tema, sobre todo que es mucho de tu área, que tú manejas día a día. Pero ¿sabes a dónde nos lleva? Qué bueno que se presenten este tipo de oportunidades y esta nueva ola, etcétera. Sin embargo, desafortunadamente, eso está ocasionando informalidad. Qué bueno fuese que fuesen negocios registrados, que tributaran, que estén dentro del aspecto social. Sin embargo, no es así. El problema de México, de Baja California, no es el desempleo, es la informalidad de nuestra economía. Escuchaba yo un dato y quizás no sea tan certero, pero 20 millones de personas estamos soportando a 30 millones de la PEA, de las personas económicamente activas. Entonces no es posible. Nuestra economía está basada en mucha de la informalidad y se carga mucho el aspecto de tributar a un sector o un segmento de personas que sigue siendo el mismo, pero con mayor carga impositiva. Entonces, hay que ver qué podemos hacer desde el punto de vista para poder atacar la informalidad y no quitarle la iniciativa empresarial que se pueda tener. Por otro lado, mi opinión, también sería muy interesante el flexionar la cuestión de horarios. Y yo creo que vamos para allá. Hay mucha gente que puede estar haciendo labores dentro de su casa y estar atendiendo también algunas situaciones inherentes a la oficina. Lo que no se puede hacer es la manufactura. La manufactura sí necesitas gente. Ahora, tocando y regresándome un poquito al tema de la cadena de valor. Vámonos moviendo a los lados de la cadena de valor donde no se requiera bastante gente en nuestros procesos. Vamos tecnificando. Yo sé que esto le pega en un momento dado al empleo, pero si hacemos lo que tú dices, bueno, pues tenemos que movernos en cadena de valor. Y esto me lleva a que en un momento dado, estas operaciones tan intensivas en mano de obra no se pueden desaparecer.
pero sí podemos en un momento dado apoyar a otras regiones, a otros estados, a que tengan un crecimiento en ese sentido, y de esa manera creo que México puede crecer. Y hago una analogía. Si nosotros aquí en Baja California nos encontramos en el 5 y otras regiones se encuentran en el 0, ¿por qué no hacemos para que Baja California del 5 se vaya al 10 y los que están en 0 se vayan al 5? Entonces, esa cadena de valor que hago mención es importantísima en los procesos y poder atacar informalidad y la cuestión de la gente. Sí, sí, de hecho, yo creo que pues tú, Sergio, en todos los años que tienes y el gremio en general, la asociación, el Index y todos los que han estado a través de los años en esto, creo que sí han tenido mucho que ver en subir, en que sea mejor pagada la mano de obra, que quizá nos ha costado perder competitividad contra otros países que pagan menos y todo, pero el valor está en eso. O sea, se ha subido el nivel del operario mexicalense, ya está mucho más tecnificado, ya vale más su trabajo, a donde va, pues ya tiene mejor referencia porque ya está pues con tecnologías de último momento, etcétera. Entonces yo creo que yo sí reconozco mucho la labor de ustedes como sector industrial en ese sentido, ¿no? También como el industrial de transformación, en ese sentido de ir subiendo porque las tecnologías las implementan en las plantas y pues aprendes a trabajar, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que no se debe de perder, ¿no? De perder de vista y de seguir impulsando, porque pues es la única forma de que todo el mundo mejore, o sea, ganando más lana, aprendiendo mejores trabajos y como dices, subiendo el nivel pues de todos, ahí van todos para arriba porque pues ya el salario mínimo en nuestra región, lo sabemos perfectamente, está súper arriba desde hace muchas décadas. Yo siempre he comentado que nosotros ya estábamos en el TEMEC hace 60 años, ¿no? O sea, la zona libre o el tratado libre, nosotros ya lo experimentábamos hace 60 años. Entonces, creo que eso ha contribuido mucho en personas como tú y como todos los que están alrededor de en los años, en de ir avanzando en ese sentido. Ahora se convierte como que en algo muy fundamental y lo vemos aquí, como las plantas se cambian de un lugar a otro, los operarios por pesos, vamos a decirlo así, dejando por un lado lo importante que puede ser la capacitación o el aprendizaje de nuevas tecnologías y no nada más ganar 30 o 50 o 100 pesos, que es la prioridad en situaciones económicas como las nuestras. Pero ¿qué le dirías a ese operario, ¿no? que está buscando tener esos de 300 pesos a 330 y a cambio de lo que pueda aprender en un esquema de tecnología y de avance que tiene la industria de exportación? Se vale que todos aspiremos a una mejor calidad de vida, definitivamente. Aquí lo que sería, o que es importante, no sería, lo que es importante es que en lugar de buscar esos 50 o 60 pesos, que es muy válido, Jorge, es muy válido hoy por hoy, la necesidad económica es muy fuerte y difícil. Sin embargo, yo creo que si ya tienes un trabajo, tienes una serie de prestaciones y condiciones, pues hay que esforzarnos internamente y pedir a gerencia, a quien sea, la capacitación. Yo creo que los más interesados en el sentido de retener a la gente son los mismos gerentes, son las mismas empresas y estaríamos totalmente dispuestos en proporcionar las herramientas adecuadas en ese sentido. Pero a veces ni siquiera duran una semana. Entran, se llevan todo el proceso, ingresan, se les hace el acompañamiento y de repente ya no se presenta porque ven una oportunidad en otro lugar. Entonces, aquí es buscar primero la permanencia de quien ya está dentro de nuestras empresas y por otro lado enviarle un mensaje cultural, si ese es el tema, de que pueden hacer una carrera dentro de la empresa, pero educación, Jorge, la educación es clave, ¿verdad? Y han tocado un tema muy importante. Yo hace años que vengo diciendo que
debemos de dejar de provocar la retención a la fuerza, porque al final de cuentas la retención es te retengo, ¿no? Y empezar a buscar cómo generar permanencia. Y lo acabas de decir muy, muy bien, Sergio. Los mismos responsables de la producción, de las áreas administrativas, no solo recursos humanos, sino todos los que están involucrados en los procesos de la empresa, tienen o tenemos la responsabilidad de asegurar que el que llega a la empresa llegó porque era el lugar más adecuado para él o para ella. Y que luego, cuando llegue, encuentre el ambiente y el trato del superior y de los compañeros que le digan, no me equivoqué, aquí es en donde debo de estar. De tal manera que pese más ese ambiente, eso me enseñaron, lo estoy haciendo bien desde el principio, más que el peso o los 2 pesos que de repente son los que se están yendo. Y luego vienen estas tácticas, regresando a la parte de la retención, las tácticas de retener con estos bonos, en donde le hemos enseñado a ciertos sectores de población laboral que anden rotando cada 3 meses porque saben que se van a llevar un bono, entonces ya saben cuáles empresas y yo les digo en los talleres que hacemos de permanencia, con que conozcan 4 o 5 empresas de ese tipo, ya se brincaron 2 años. 2 años ya vivieron brincando, trabajan 3 trimestres y descansan 1 trimestre cada año sin problema. Entonces ya sabemos que ese es un reto. El otro reto del que se ha hablado es lo que va a empezar a suceder, y mencionabas lo de regulación. Entonces, la empresa se está enfrentando al reto de la permanencia, al reto de que la gente no está totalmente dispuesta a venir. Pero el otro reto, Sergio, me gustaría ver tu perspectiva, lo acaba de anunciar esta semana el secretario de Trabajo de aquí del Estado de Baja California, es el tema del outsourcing, pero ya incluso visto desde la perspectiva que puede tener ciertos impactos a negocios como el de ustedes, que atraen inversión, que arropan la inversión, porque él ya habló, yo nunca había escuchado que nadie hablara, y ya mencionó shelters. ¿Qué ves al respecto? ¿Cómo se están preparando ustedes? ¿Qué impacto puede llegar a tener este nuevo reto? Pero el outsourcing no tiene nada que ver con la empresa de albergue o shelter. El programa de albergue es un programa aceptado por la misma federación, reconocido en ese sentido, y es un gran elemento, inclusive que ahorita estamos siendo un factor junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con el gobierno de lo que es economía, para la atracción de inversión. Es un modelo exitoso para poder atraer empresas y no tiene que ver nada con el outsourcing. Aquí es utilizar el conocimiento de un país con unas regulaciones que existen y decirle al inversionista, no te preocupes, nosotros nos encargamos de todo ese red tape, tú concéntrate en la generación del empleo, la inversión, etcétera, etcétera, en tu producción. Y nosotros nos vamos a encargar de todo lo que es la regulación. Inclusive nosotros estamos promoviendo el empleo formal. O sea, nosotros es el compliance en todo lo que se refiere a la cuestión legal. Entonces, no tiene ninguna relación. Ahora, el outsourcing, yo siento que justos por pecadores, porque existían empresas que se dedicaban al outsourcing, pero que estaban pagando todos sus impuestos. Infonavit, Seguro Social, Alsat, todo lo que ustedes gusten y manden. Había otro segmento que por eso derivó los cambios y la desaparición del outsourcing. Muchos abusaron y vendían esquemas para evitar pagar los impuestos. Entonces, si la autoridad sabía quiénes eran los evasores, ¿por qué no fueron y se concentraron los evasores? Aquí cortaron a todo el mundo y están eliminando como outsourcing un esquema muy interesante aplicado en todo el mundo. Y aquí en México se acaba de eliminar. Entonces yo creo que va a ir en detrimento de muchas cosas dentro de la economía. Ojalá y me equivoque, pero otros países lo están aplicando en una forma tan normal. Entonces hay que regular.
sí, pero no desaparecer esquemas que son promotores en ese sentido, Marco. Gracias, Sergio. Jorge, y nos estamos acercando, nos quedan algunos minutos, pero todavía un par de preguntas más, Sergio, para ti. Adelante, Jorge. Sí, yo creo que está muy clara la exposición de cómo debemos de empezar a cambiar toda nuestra mentalidad en la forma de hacer empresa, por decirlo así, pero también de competir. Y hay lugares que seguimos siendo líderes, sin embargo, no lo comunicamos, Sergio, Marco. Por ejemplo, nosotros somos líderes en aeroespacial y todo, y hemos dejado que otros estados del país lo divulguen y lo cacareen, por así decirlo, como que ellos son, y nosotros tenemos fehacientemente ese liderazgo, como estado y como ciudad incluso. Creo que como comunicadores del esfuerzo que se está haciendo, creo que nos hemos quedado cortos en el sentido de no preocuparnos por esa parte de comunicar, tanto para el sentido empresarial como para los mismos trabajadores y que forman parte de esta cadena de suministro o esta cadena de valor. Creo que el valor de la comunicación está jugando un rol mucho mayor en estas épocas porque tenemos hiperinformación. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto de ese elemento de comunicación que, si bien estaba ajeno a los procesos de manufactura a nivel de exportación, porque pues ¿para qué necesito esto si ya todo está fluyendo o ya tengo mi comprador cautivo, por así decirlo, son cadenas de envío, pero no me preocupo por comunicar? Y yo siento que en estas épocas el comunicar tiene mucho que ver con la solución de problemas. ¿Qué tan lejano estoy en ese esquema, o qué tan importante pudiera ser explotar o explorar más el tema de la comunicación empresarial hacia afuera del país para conseguir inversión como para dentro? ¿Recuerdas que cuando ustedes salían de gira a conseguir inversiones se llevaban hasta los folletos en chino porque iban a China? Pues sí. Ahorita creo que eso ya se ha dejado de hacer de manera consistente porque confiamos en las plataformas y en todo el tema digital. Pero la comunicación creo que sigue siendo un punto importante y me gustaría conocer tu opinión en ese sentido. Nunca es tarde para retomar ese liderazgo que Baja California ha tenido por muchos años. Ya hace rato, al inicio de nuestra entrevista, dije yo que nos encontrábamos en el lugar número 13 del INCO en competitividad. Y bueno, pues eso es a raíz de, yo digo, hablando en términos futbolísticos, soltamos el balón, hicimos fumble. Yo creo que se puede. Y si tomamos el tema de la industria aeronáutica aeroespacial, a nosotros nos corresponde el ser el estado que lidera a nivel nacional en lo que es inversión en esos segmentos. Sin embargo, cuando escucha uno la industria aeronáutica, por ende, ¿en dónde nos vamos? Nos vamos a Querétaro. Entonces, Querétaro hizo una excelente una estrategia de posicionamiento a lo que tú estás refiriéndote, Jorge. Entonces, sí, la comunicación es primordial, la estrategia y la penetración que podamos hacer a través de todos los medios que podamos tener ahorita a nuestro alcance, se pueden llevar a cabo. Yo creo que es momento de retomar fuertemente esa estrategia. Y ya tenemos a qué sectores, o sea, no tenemos que inventar. Ya tenemos toda una política de desarrollo empresarial que tiene muy determinadas sus vocaciones, que se tengan que modificar eventualmente por los impactos en el Producto Interno Bruto, sí, por las tecnologías que se ven alrededor, sí, pero ese es un enfoque que se nos puede dar inmediatamente, sumar gobierno, sumar sectores promotores, sumar la iniciativa privada
sumar al sector académico y a ustedes, los expertos en comunicación, que nos hagan una buena estrategia de posicionamiento. Claro que se puede. Claro. No cabe duda que el que sabe, sabe. El que tiene experiencia en esto, la tiene. Y Sergio, apreciamos mucho que hayas aceptado esta invitación. A mí me queda una pregunta antes de que empecemos con la dinámica del cierre. Y es una pregunta que a lo mejor se sale del contexto de lo que hemos venido hablando, pero que seguramente va a ser de mucho beneficio para quienes nos están escuchando, el conocer tu opinión. Sabemos que debido a la pandemia se han estado cerrando puertos en China y que China es la puerta de comercio a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué puede esperar el consumidor promedio con qué tipo de impactos en la inflación a raíz de esto que le está pasando a China y que eventualmente les va a pasar o les va a pegar o le está pegando a la industria de exportación, pero también nos va a pegar al consumo local? ¿Qué opinas? Bueno, si alguien tiene duda de que estamos en una industria o en un comercio globalizado, está equivocado. Estamos 100% globalizados y dependientes de muchos factores externos. Como también hay países que dependen de lo que haga o deje de hacer México. Eso se llama globalización. Y si le sumas, Marco, el problema que hay entre Estados Unidos y China en la cuestión de aranceles, si bien puede traer una buena oportunidad para México en la localización de empresas orientales chinas a localizarse en este sector y no perder el mercado de Estados Unidos, hoy por hoy China está ejerciendo un poder muy, muy interesante. Su manufactura, la manufactura de Estados Unidos, de otros países, hace años se estableció allá por conveniencia en la cuestión de impuestos y todo eso. Eso fue un gran riesgo. Entonces, hoy se está viviendo. Entonces, China tiene en sus manos un control muy interesante de manufactura. Y si a eso le sumas lo complejo de los puertos y la falta de contenedores y que se atravesó el barco en el canal de Suez y todo ese tipo de situaciones, por ende, estamos hoy por hoy sufriendo en muchos de los aspectos la industria en general. Hoy quizás pudiese tomar un tema, una resina de una de las empresas que tenemos, las tenemos que estar volando de Corea o buscar en Vietnam o buscar en otros lugares, cuando anteriormente había una cadena de suministro muy determinada. Ahora, súmale a los elementos naturales, ahora nos salieron con la cuestión del huracán. Entonces, cadena de suministro está sumamente afectada hoy por hoy. Y bueno, yo creo que por los próximos meses vamos a seguir viendo esto. Ese sería mi comentario, Marco. Sí está afectada y hay grandes oportunidades, pero grandes problemas desde el punto de vista de suministro. Gracias, Sergio. Y evidentemente esto abre las puertas para áreas de especialización. Los especialistas en logística seguramente se van a seguir necesitando cada vez más, desde las grandes actividades de logística hasta la última milla que ahora también se está desarrollando y que ya en alguna oportunidad hemos hablado de ello. Entramos así, auditorio, Sergio, Jorge, a este cierre del programa, en donde me gustaría pedirle inicialmente a Sergio una última opinión, algún comentario que quiera dejarle al auditorio de Hecho en Baja antes de pasar a la despedida de Jorge y de su servidor. Marco y Jorge, agradezco la oportunidad. Y hablando de oportunidades, siempre he dicho los problemas de unos, oportunidades de otros. Hay grandes oportunidades, hay que ponerlos las pilas, hay que saber identificar esas horas de oportunidad. Yo dejaría aquí básicamente mis comentarios diciéndoles: podemos posicionarnos extraordinariamente bien si lo hacemos como equipo, como ciudad, como Estado y como México. Gracias, Sergio. Jorge, tu despedida. Pues básicamente agradecer a Sergio. Sin duda siempre se le aprende algo, siempre hay algo
que tienes de interés, y creo que eso es un punto, Sergio, que tú, como otros empresarios de esta generación, vamos a decirlo así, pues es lo rico que debemos de aprender todos los demás, ¿no? Creo que la parte generacional en Mexicali o en Baja California se dejó, por un lado, un gap ahí grande que hubo, y creo que ahorita, pues de alguna forma, en liderazgos como el tuyo y de otros más que están alrededor de ustedes, pues está retomando. Yo diría que pues debemos de aprender y saber aprender más de eso, los que ya tenemos un buen tiempo y los que van empezando. Entonces, agradecerte tu presencia, Sergio, como siempre, a todo dar. Gracias, un abrazo a todos el auditorio, a todos ustedes. Muy bien, amable teleauditorio, a nombre del titular de este programa, el licenciado Enrique García Guerrero, y a nombre propio, nos despedimos, pero antes, tomando esto que nos acaba de decir en su despedida, Sergio, viene a la mente una frase: define tu futuro o alguien lo hará por ti. Necesitamos definir concretamente nuestro futuro, porque es un futuro que al final de cuentas está en nuestras manos, el determinar en qué debemos de mejorarlo. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Sergio. Enrique, te mandamos un fuerte abrazo y nos despedimos. Hasta pronto. En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia, conocimiento técnico y logística, te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic, queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx.